Hola, no sé en qué momento van a ver esto, pero confío en que sea después de haber recibido la clase. También haber leído el PDF, esto que está en pantalla es un PDF, y luego si es necesario pues ver este video para alguna mayor explicación. Hay que decir que en la clase ya está un paso a paso de cómo hacer el diagrama de red. Específicamente estamos hablando unidad 2 de un PERT, que luego se convertirá en CPM en la unidad 3, pero de momento es un PERT. Entonces, este método es un poquito más complejo que el diagrama de Gantt, y como no estamos en presencial, donde podríamos tener una mayor interacción, pues he decidido hacer este video a ver si esto ayuda a que se comprenda más. Nuevamente, requisitos para ver esto: haber estado en la clase primero, eso es ideal, haber leído el PDF al menos, haber leído el PDF complementario y luego, si es necesario, ver este video. Comencemos entonces. Resulta que vamos a tener esta dinámica. Al lado izquierdo voy a colocar lo que ya estaba en el texto, incluso está en amarillo en el texto original de la clase. Al lado derecho voy a ampliar la explicación y ahora en el video pues incluso lo voy a relatar y tratando de hacerlo lo más claro posible. Hay que decir que ya en la clase he intentado explicarlo lo más claro posible, pero entiendo que de repente pueden haber dudas que no surjan en clase y que tal vez este video ayude a comprenderlo. Por favor, como mínimo, tienen que haber dado una leída al PDF antes de ver este video. Ahora, el paso número 1 habla de elaborar una tabla conteniendo todas las actividades. No hay mucho que explicar aquí, esto es demasiado fácil. Esta lista de actividades va a depender del análisis del proyecto. Es decir, van a desglosarlo ocupando la lógica constructiva o la experiencia de campo, quienes tengan ya experiencia de campo. Estamos hablando de fases 1 y fases 2. Obviamente, un proyecto como una casa es mucho más complejo, tiene muchas más actividades que el proyecto del muro que hicimos para el diagrama de Gantt. Entonces, esto requiere más trabajo y más análisis. También hay que recordar que la partida del presupuesto no es la actividad constructiva. Ya hemos hablado de esto. La actividad constructiva son partes dentro de la partida del presupuesto. Entonces, no se vayan a ir mal con esa parte. Punto número 2. Dentro de la tabla hay que poner la actividad etiquetada con letra y va acompañada de duración y predecesoras. La lista de actividades se le etiqueta. Cada actividad se pone una etiqueta que es una letra mayúscula acompañándola. Las letras mayúsculas van de la A a la Z, orden alfabético, y si de casualidad tienen más actividades después de la Z, entonces comenzamos con AA, AB, AC, AD, etc. Y si acaso pues se siguiera pasando, empezamos con la B y con la C y así vamos, como que si fuera una tabla de Excel. El formato básicamente es esto. Al lado izquierdo pueden ver ustedes que están las etiquetas, luego está el nombre de la actividad, actividad constructiva, no partida presupuestaria, la duración, ya vamos a explicar esto, y las predecesoras. La duración depende del volumen de obra y los rendimientos. Tienen que tener este dato, esto es importante, y nuevamente no es el volumen de obra de la partida presupuestaria. Digamos, por ejemplo, 50 metros lineales de suelo de fundación, no es eso. Esto es cuánto volumen de concreto, cuánto quintal de acero, cuántos lineales de carpintería, de molde, etcétera. Y los rendimientos que nos van a indicar pues la duración, obviamente, y el personal que tenemos a cargo. El personal lo vamos a requerir muy fundamentalmente cuando veamos el flujo de caja. Eso es unidad 4. Las predecesoras
son todas las actividades que deben estar finalizadas para poder iniciar la actividad que estamos analizando. Al inicio del ciclo yo les pregunté, ¿el techo o la solera de fundación? ¿Qué va primero? Y la mayoría me dijo, la solera de fundación, porque el techo no tiene con qué sostenerse. Entonces, eso es predecesora, todo lo que debe estar terminado para poder iniciar esta actividad. Puede ser una o pueden ser varias, pero debemos intentar no complejizar, no hacer más difícil la tabla de datos poniendo actividades que por su misma razón, por su mismo proceso de construcción, van en cadena. Por ejemplo, chapeo y limpieza, su predecesora, orden de inicio. Perfecto, porque esa es la primera actividad. Nada, está bien, no hay ningún problema. Trazo y nivelación, orden de inicio, chapeo y limpieza. Excavación, orden de inicio, chapeo y limpieza, trazo y nivelación. Esto es complejizar, esto es hacer más engorroso el proceso. Hay actividades que sí van a tener 2, 3 o 4 predecesoras y es válido ponerlas, pero cuando tenemos una cadena directa como esta, es trabajar de más, ¿sí? Hay que tener cuidado con esto. Hay cosas que deben quedar explícitas. Explícito es que quede así tal cual, evidente. Hay cosas que las podemos ir, digamos, asumiendo, ¿sí? Eso dependerá del proyecto, de la actividad y la experiencia de cada quien. Tercer punto. Ya que tenemos el cuadro, la tabla de datos está lista, comenzamos a construir la red con flechas y nodos circulares. Las flechas son las actividades y los nodos son el inicio y o el fin de cada actividad. Aquí es donde viene la parte divertida. Comenzamos a hacerlo esto de manera gráfica. Nuevamente, vectores, o sea flechas, son las actividades. Nodos, los círculos, son el inicio y el fin de esas actividades. La gente normalmente, hablemos de los aprendices, normalmente creen que el nodo es la actividad y entonces empieza el problema porque no es así. Si ustedes logran tener claro eso, el nodo es el inicio o el fin, la flecha es la actividad, entonces ya comenzaron a entender el asunto del PERT. Cuarto punto, hay reglas. El primer nodo es el inicio del proyecto, por tanto, evidentemente no tiene predecesoras porque ese es el inicio. Y el último nodo, la actividad, mejor dicho, que termina con el último nodo, no es predecesora de nada más porque ahí se terminó, ya no hay nada más que hacer. Importante es que solo puede haber un nodo de inicio y un nodo de fin. Si queda algún nodo suelto por algún lado, eso es un error en la programación. Que solo hay un nodo de inicio, creo que eso todos lo entienden. Pero nodo de fin, de repente tienen 2 o tienen 3, y eso no puede quedar así. Una solución a esto sería las actividades ficticias, la vamos a ver en un momento, para ayudar a resolver este punto. Los nodos van cuantificados con números, obviamente, al interior de cada círculo, y las actividades van identificadas con la letra que le pusimos como etiqueta en la tabla de datos. Es importante que esa tabla de datos esté bien hecha para que esto quede bien. Ahora, la duración de la actividad también es un número. Aquí pueden ver ustedes, dentro del círculo está el número del nodo y debajo del vector está la duración de la actividad, ¿sí? En este caso yo incluso les di tamaños diferentes para que se distinguieran, pero deben saber que una cosa es el número del nodo y otra cosa es la duración de la actividad. No se confundan con eso. Y obviamente pueden ver aquí también que el nodo lo he dividido en 3 partes. La parte superior es para poner el número del nodo y la parte inferior se divide en 2 cuadrantes para poner el inicio temprano y el final temprano
que eso es lo que nos va a llevar a la duración total del proyecto. Ya vamos a llegar a ese punto. En cuanto a las reglas, una actividad no puede ser representada por más de una flecha. Quiere decir que una actividad con la etiqueta A solo puede estar una vez. No puede haber 2A o 3A por ahí, no puede haber. Segunda regla, dos nodos deben estar conectados solo por una flecha. Representaciones válidas para un diagrama de red. Nodo 1, nodo 2, actividad A, bien. Del 2 al 3, actividad B, bien. Del 1 al 3, actividad A. Del 2 al 3, actividad B. Son dos actividades distintas que terminan en un mismo módulo, en un mismo nodo, perfecto. Y de ese nodo sale otra actividad, también perfecto. Actividad A de 1 a 2 y del nodo 2 salen dos actividades, C, B y C, hacia nodos distintos, perfecto también. ¿Qué cosas no pueden hacer? Dos actividades con la misma etiqueta no pueden existir. Entonces de repente me dicen, bueno, pero es porque están ahí una cerca de la otra. Digamos que voy en el nodo 30 y aparece otra vez la actividad A. No puede ser. Así de simple, no puede existir. Entonces me dicen, pero mire, es que es una actividad que la repito, una actividad que se repite 3 veces en el proyecto. Entonces ponerle un nombre específico, ponerle, no sé, no se me ocurre ahorita, digamos, imaginemos que fuera compra de materiales. Compra de materiales 1, compra de materiales 2, compra de materiales 3. No es una actividad constructiva como tal, pero es un ejemplo que se me ocurrió en este momento. La otra regla, hablábamos de que dos nodos deben estar conectados solo por una flecha, una sola actividad. En este caso, del nodo 1 sale la actividad A y la actividad B y ambas van al nodo 2. Eso no puede suceder. Eso es un error en la programación. Para no romper estas reglas de programación, surge la actividad ficticia. Pueden notar que la actividad ficticia es una línea discontinua, no tiene etiqueta ni tiene duración. No tiene etiqueta porque no existe, es ficticia. Y no tiene duración porque, pues, no existe. O sea, algunos alumnos me dicen, la actividad fantasma. No, no es fantasma, es actividad ficticia, es un término distinto. En este caso, voy a regresar, fíjense, del nodo 1, A y B juntan al 2, no puede ser. Del nodo 1, A sale hacia el 2, B sale hacia el 3, eso sí es correcto. Entonces me dicen, pero mire, en la tabla de datos pusimos que las predecesoras de C son A y B. Si usted no me deja ponerlo, no puedo hacerlo. La solución es actividad ficticia. Esto mueve B hacia acá y entonces ya hemos evitado el error de programación. Es muy sencillo, quizás cuesta entender al inicio, pero cuando agarran ya la idea, esto fluye normalmente. Cuando está terminado, debe verse más o menos de esta manera. Este es un ejemplo muy pequeñito. Obviamente el de la casa va a ser muchísimo más grande, pero me sirve para explicar algunos elementos. Número 1, repetir. El nodo tiene una numeración que va adentro y no debe confundirse con la duración de la actividad. Número 2, no lleva escala gráfica. En diagrama de Gantt habíamos visto que las barras tienen un tamaño, una escala. Teníamos celdas, columnitas, donde cada columna representaba un día, por ejemplo. Entonces ahí había una escala. 5 columnas eran 5 días, 8 columnas eran 8 días, etc. Aquí no hay escala gráfica. Fíjense en esto. Actividad H, 6 días de duración. Actividad J, 18 días de duración. Pero pueden ver que el vector H es mucho más largo que el vector J. Entonces no hay escala gráfica. Eso es muy, muy importante. Y también decir que aunque aquí hay flechas inclinadas con ángulos bastante irregulares, yo recomiendo que en sus redes, en sus diagramas PERT de la casa, se mantengan con
vectores horizontales, vectores verticales cuando sea necesario, y si van a ser inclinados, que sean vectores a 45 grados. Sea negativo o sea positivo, no importa en realidad, pero manténgase a 45 grados para que su diagrama, su red, quede más ordenada y sea más fácil de entender. Seguramente aquí hay varias dudas, pero esto es un video, así que ni modo, hay que seguir. Ahora, la pregunta del millón es, ya terminé mi red, ahí está. Tengo mis nodos, tengo mis vectores, ya está listo. ¿Cómo sé cuánto dura el proyecto? Aquí viene el detalle. Había dicho hace un rato que el número arriba es el número del nodo y los dos cuadrantes de abajo van a ser el inicio temprano y el fin temprano. Entonces voy a comenzar aquí, miren, en el cuadrante izquierdo. El nodo 1 inicia con tempo 0. Obvio, es el primero, no hay nada más antes de él, entonces este es 0. 0 más 2 días de A, 0 más 2, el nodo 2 tiene un inicio de 2. 2 más 5 que tiene B son 7. 2 más 3 que tiene C son 5. Y así sucesivamente van contando, van sumando los días y poniéndolos en el cuadrante inferior izquierdo. El 83% de los errores, de las metidas de pata en este trabajo y en la unidad 3 también, es porque no saben sumar. Hicieron bien la tabla, pusieron bien las predecesoras, hicieron bien la red y metieron las patas porque no saben sumar. Difícil de creer, pero cierto. Al menos en los últimos 3 o 4 años, ese ha sido el máximo error en la unidad 2, no saber sumar, y en la unidad 3, no saber restar. Terrible, pero cierto. Ahora, ¿qué sucede cuando en un nodo se juntan 2 o más actividades? Por ejemplo, en el nodo 16, viene la actividad 2, aquí no se mira, pero viene del nodo número 12, actividad 2, de la actividad M, que viene del 14, y la actividad L, que viene del nodo 15. Entonces, fíjense en esto. Del nodo 15 traemos una duración de 12. 12 más 7 son 19. Tienen ese dato ahí en espera. Del 14 venimos con 28. 28 más 3 son 31. Y del 12, creo que tenía 18, no me acuerdo ahorita. 18 más 1 son 19. ¿Cuál valor voy a poner aquí? Muy sencillo. El mayor. De todos los vectores que lleguen hasta este nodo, hago las sumas que corresponden y voy a poner el valor mayor. En este caso, el nodo 16 tendría 31 porque es el mayor que viene aquí de la línea del nodo 14 con la actividad M. En este ejemplo ya estamos terminando y del nodo 16 al 17, 31 más 9 son 40, mientras que del 13 al 17, 28 más 1 son 29, entonces voy a poner 40. 40 es la duración de mi proyecto. Importante. El diagrama de red solo está contando días laborales. Aquí no hay sábados y domingos. Aquí no tenemos eso. Son días laborables. Entonces, deben tomarlo en cuenta que son días laborales. En la unidad 4, para ver flujo de caja, convertiríamos esto en un diagrama calendario y entonces sí, vamos a poner sábados y domingos. Pero de momento, eso no existe. Nuevamente, no lleve escala gráfica, nuevamente tengan cuidado al ir sumando. Sumar es algo muy sencillo, ¿sí? Ahí está, cualquier cosa, ya saben cómo contactarme. Igual, tal vez lo voy a dejar en visto, así que solamente, nos vemos.